gracias, Señor, de que nos permitas compartir de tu palabra. Gracias por darnos tu misericordia y darnos ese entendimiento que nos acerca a ti, Señor. Te rogamos también que guíes este tiempo para que sea de bendición la enseñanza, Señor, a todos. Te agradecemos, Dios, de todo ello, dándote la honra y la gloria en el precioso y glorioso nombre que es sobre todos, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hicimos una lectura al capítulo 9 del libro de Romanos. Vamos a comprobar si Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú solo porque así lo decidió hacer. Comencemos entonces observando el contexto de lo que el apóstol Pablo expone en ese capítulo 9 de Romanos. Teniendo en mente que solo Cristo puede salvarnos, Pablo expresa su preocupación y profundo amor por sus hermanos judíos al decir que estaría dispuesto a ser separado de Cristo y recibir la maldición y el castigo eterno que a ellos corresponde si esto les sirviere de algo para salvarlos. Y esto obviamente por la incredulidad de ellos. Recordando lo que dice el versículo 3 de Romanos 9, dice la versión Dios habla hoy, y hasta querría estar yo mismo bajo maldición separado de Cristo si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. En el versículo 4 y 5, el apóstol Pablo señala algunos privilegios que Dios les permitió tener al pueblo hebreo, y entre ellos menciona el apóstol el hecho de ser ellos designados para la adopción como hijos de Dios, la presencia o la gloria de Dios llamada Shekinah, cuando la Shekinah reposaba sobre el arca del pacto y llenaba el tabernáculo durante su peregrinación por el desierto. Y aún la manifestación la seguían teniendo en el templo, la cual dejó de aparecer cuando el templo fue derribado en el año 70, así como lo había predicho el Señor Jesucristo. También de la misma manera a ellos se les hizo receptores de la ley de Dios en manos de Moisés. También se les dio el privilegio de poder hacer el servicio de adoración a Dios y lugar específico para hacer los sacrificios y poder ellos tener cubiertos sus pecados en lo que llegaba a la promesa, que es a través de Cristo. Por último, hacía referencia que de ellos, del pueblo judío, estaban los patriarcas, y de ese linaje vendría el Salvador, la promesa hecha a Abraham, la cual es Jesucristo. Dice para ello Gálatas 3:16 en la versión Reina Valera 60. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando Dios le aparece a Moisés, según lo señala Éxodo en el capítulo 3, versículo 6, y dijo Dios a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y aclara el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 20, versículos 38. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos ellos están vivos. Entonces, teniendo en mente esto, el apóstol Pablo y señala en el capítulo 9 de Romanos, en los versículos 7 y 8, lo siguiente. Dice la versión Dios habla hoy: ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho: descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, solo quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios son considerados verdaderos descendientes. Entonces, las promesas del pacto de Dios fueron para Abraham. Los del pacto, los verdaderos hijos de Abraham, no son sus descendientes biológicos específicamente, sino los que también confían en Dios y en lo que Cristo hizo por ellos. Y así lo menciona Gálatas 3, versículos 6 y 7. Leo en la versión Biblia al día y Dios habla hoy respectivamente. Así fue con Abraham, creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto,
debéis saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. Entonces debemos recordar que antes de que Dios les hiciera llegar la ley al pueblo judío, Abraham ya le había creído a Dios. Y esa fe, Dios se la consideró para justificar a Abraham. Y en ese sentido, nosotros somos justificados por fe al creer en la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Entonces la palabra que Isaac fue considerado como el hijo heredero de la promesa. Esto es que no corre la elección por la línea de la descendencia física, porque Ismael, el hijo de Agar, y aún los hijos de Cetura, que fue también otra mujer que tuvo después Abraham, tendrían que ser incluidos. Dice la versión Biblia al día en Génesis 21:12. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Entonces, aquí Dios le está mostrando que había una separación, porque aunque físicamente Ismael era primogénito de Abraham, la promesa que Dios le había hecho Dios a Abraham era a través de su descendencia. Y vamos a ver qué significado tiene que haya sido separado de Isaac, el hijo que tuvo Abraham con Agar. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Génesis 25:1 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, a Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Génesis 25:6 dice: a los hijos de sus otras mujeres, a Abraham solamente les hizo regalos, y cuando todavía vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a la región de Oriente. En ese momento, para Abraham ya le había quedado claro que la promesa que Dios le había hecho tendría que ser a través de su descendencia directa, a través de la descendencia que le había dado Dios a través de Sara, de Isaac, cuyo nacimiento solo fue posible por la intervención de Dios en cumplimiento de su promesa. Dice Gálatas 4:22 y 23, la Escritura dice que Abraham tuvo dos hijos, uno nació de una esclava y otro de una mujer libre. El hijo de la mujer esclava nació por decisión humana, pero el hijo de la mujer libre nació por promesa de Dios. ¿Por qué está haciendo esta aclaración la palabra? Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar descendencia a través de un hijo que le iba a dar Dios por medio de Sara, su esposa. Pero como fueron pasando los años y Abraham y Sara veían que no tenían aún descendencia, Sara decidió darle como mujer su esclava Agar a Abraham y le pidió que tuviera descendencia a través de ella, pensando que ese hijo iba a ser receptor de la promesa que Dios les había dado. Estaban tomando una decisión antes de que Dios les cumpliera. Y esto nos muestra que tenemos que esperar a que Dios cumpla sus promesas y no forzar las cosas tomando decisiones humanas, porque esto trae consecuencias. Las consecuencias ahorita para el pueblo de Israel es que los pueblos árabes que viven alrededor y con los cuales ha tenido confrontaciones el pueblo de Israel, son descendientes de ese hijo, son descendientes de Ismael. Entonces vemos que una mala decisión que tomaron Sara y Abraham al no esperar la promesa que Dios les había hecho para darles descendencia, tuvo consecuencias que hoy, en nuestros días, ya casi 4,000 años, son consecuencias negativas para el pueblo de Israel. Entonces, aquí este versículo de Gálatas 4:23 está diciendo que el hijo de la mujer esclava nació por decisión humana.
y no por voluntad de Dios, en el sentido de lo que Él les había prometido. Dice, pero el hijo de la mujer libre nació por promesa de Dios. En Génesis 17, 19, Dios le está diciendo a Abraham, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Entonces, la promesa seguiría a través de la descendencia directa que sería mediante Isaac, el cual es el hijo de la promesa. En Génesis 17, 21, Dios le vuelve a decir a Abraham, pero mi pacto lo mantendré con Isaac, el hijo que Sara te dará dentro de un año por estos días. Pablo entonces muestra que ser descendiente físico de Abraham no era suficiente para garantizar un lugar dentro del pueblo de Dios, y así se los hacía ver Juan el Bautista. Dice Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese tiempo la gente venía a escucharlo desde Jerusalén, de toda la provincia de Judea y de toda la zona de alrededor del río Jordán. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y no os hagáis ilusiones diciéndoos, somos descendientes de Abraham, porque os aseguro que incluso de estas piedras puede Dios sacar descendientes a Abraham. Entonces, Juan el Bautista les hacía ver que tenían que confesar sus pecados y que tenían que arrepentirse de la forma en que estaban conduciendo sus vidas, y que no se quedaran con la idea de que por el hecho de ser descendientes de Abraham, eso les daría la entrada al reino de Dios. Entonces, veamos el significado de por qué dice la Escritura un hijo de la esclava y un hijo de la mujer libre. Dice Gálatas 4:22 al 26. La Escritura dice que Abraham tuvo dos hijos. Uno nació de una esclava y otro de una mujer libre. El hijo de la mujer esclava nació por decisión humana, pero el hijo de la mujer libre nació por promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan dos pactos. El uno, representado por Agar, es el del monte Sinaí. Los que pertenecen a ese pacto nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y ella es esclava como la actual ciudad de Jerusalén, donde todos sus habitantes son esclavos de la ley. Entonces lo que aquí está recordando es que en el monte Sinaí el pueblo judío recibió la ley de Dios en manos de Moisés y ellos, el pueblo judío, se aferró a querer tener un cumplimiento de la ley para de esa manera entrar al reino de Dios. Pero si recordamos lo que dice el capítulo 7 del libro de Romanos, la ley era solamente para mostrar que la gente estaba pecando, que la gente estaba transgrediendo la ley de Dios. Pero como no había ley antes de ese tiempo, obviamente no había algo que justificara que se estaba quebrantando un mandamiento de Dios. No obstante que la conciencia les tendría que estar acusando de ello. Entonces, en el momento en que ellos reciben la ley, tendrían que estar considerando que tendrían una situación espiritual adversa delante de Dios. Y como a la fecha persiste la incredulidad del pueblo judío, en su mayoría, por eso menciona aquí en Gálatas 4:25 que sus habitantes de Jerusalén son esclavos de la ley. Dice Gálatas 4:26,
pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos. Para aclarar el tema, Pablo lo subraya más con la siguiente generación de Israel. Dice el versículo 10 y 11 en la versión Reina Valera en Romanos 9. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Génesis 25-21 dice que la esposa de Isaac, es decir, Rebeca, no podía tener hijos. Entonces él oró al Señor por ella, y el Señor escuchó sus oraciones y Rebeca quedó embarazada. Entonces, aquí vemos que Dios estaba obrando un milagro en el cuerpo de Rebeca para que ella pudiera quedar embarazada. Aquí Dios estaba manifestando que para esa pareja era imposible tener hijos, porque ella era estéril. Entonces aquí Dios estaba obrando para dar vida, para traer una vida nueva. Y esa vida es lo que había ocurrido con Isaac a través de sus padres Abraham y Sara. ¿Por qué menciono esto? En Romanos 9:9 dice la versión Kadosh, porque esto es lo que dice la promesa: en el tiempo predispuesto en esta temporada, el próximo año, yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. Y eso es lo que recuerda aquello que está en Génesis 18:10, cuando Dios le dice a Abraham: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dice el versículo 11 de Palabra de Dios para Todos: tanto Abraham como Sara ya eran muy viejos y a Sara ya no le venía el periodo menstrual. ¿Por qué menciona que eran ya viejos? Porque según Génesis 17:17, Abraham ya tenía 100 años y Sara tenía 90. Y como menciona este versículo, ella ya no tenía el periodo menstrual. Entonces, humanamente era imposible que ellos pudieran tener un hijo. Y eso solamente lo podía hacer Dios. Por eso Él les había hecho la promesa. Por eso Isaac era el hijo de la promesa. Entonces vemos aquí, como en el caso de Sara, para darle un hijo a Abraham, Dios tuvo que hacer una intervención milagrosa. Lo mismo vemos que ocurrió con Rebeca, que siendo ella estéril y al orar Isaac a Dios, el Señor le responde escuchando sus oraciones y ella, por milagro de Dios, queda embarazada. Ahora, dice el versículo 11 de Romanos 9, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Por qué dice este versículo que aún no habían nacido? Lo que sucede es que Rebeca había quedado embarazada no solamente de un bebé, sino de dos. Porque en el versículo 12 dice que le fue dicho a ella: el mayor le servirá al menor. Dice Génesis 25, 22 y 23. Los bebés peleaban dentro de su vientre y Rebeca se preguntó: ¿por qué me está pasando esto a mí? Así que consultó al Señor. El Señor le respondió: tienes a dos naciones dentro de tu vientre. Van a nacer de ti los líderes de dos familias y serán separados. Uno de tus hijos va a ser más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Y a partir de este versículo y del versículo 13, el cual leo, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pareciera que Dios decide amar a Jacob y aborrecer a Esaú, pero si nada más nos concretamos a ver, a observar lo que está diciendo Romanos 9 en estos 2 o 3 versículos, pareciera que es eso. ¿Fue Dios justo al escoger a Jacob el menor para que estuviera sobre Esaú? En Malaquías capítulo 1 versículos 2 y 3, la declaración y amé a Jacob y a Esaú aborrecí se refiere a las naciones de Israel y Edom, más que a los hermanos como individuos. Pero vamos a aclarar esto. Entonces, Dios eligió a Jacob para continuar el linaje de los fieles, porque conocía el corazón de Jacob,
pero no excluyó a Esaú en cuanto a conocerlo y amarlo. Debemos tener en mente al Dios que adoramos, que Él es soberano, pero no es arbitrario. Él siempre obra para nuestro bien en todo y es confiable y salva a todos los que creen en Él. Entonces, ¿por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Sería la pregunta que tendríamos que contestar. Entonces tenemos que tener el contexto de por qué dice este versículo que Dios amó a Jacob, pero a Esaú aborreció. Entonces, si nos remitimos a Génesis capítulo 25, a partir del versículo 17, la Escritura dice: los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo a quien agradaba quedarse en el campamento. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba comer los animales que éste cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Por eso a Esaú también se le conoce como Edom, o rojizo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. La versión Palabra de Dios para Todos en ese mismo versículo dice: pero Jacob dijo: véndeme los derechos que tú tienes por ser el hijo mayor de nuestro papá. Entonces, aquí normalmente cuando se escucha la palabra primogénito, entendemos que es el primer hijo varón que tiene una pareja. Pero aquí están estos versículos hablando de derechos o de bendiciones que acarrea el ser el hijo mayor o el primer hijo varón de una pareja. Y eso es lo que es muy importante para el pueblo judío en ese tiempo. Dice el versículo 32, dijo Esaú: estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Le contesta Jacob: véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue sin dar importancia alguna a su primogenitura. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Dios le había hecho una promesa a Abraham para que a través de su descendencia hubiera bendición, no solamente para él, no solamente para el pueblo de Israel, que iba a ser fundado a través de la descendencia de Abraham, sino que iba a ser una bendición para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Pero tendría que haber un orden y un hacer caso y ser obedientes a lo que Dios habría de esperar de la humanidad. Y aquí en este caso, Esaú estaba despreciando esa línea que Dios estaba trazando a través de la descendencia de Abraham. Esaú no quiso tener que ver nada con esas bendiciones y por eso no le dio importancia a esa primogenitura. Algo muy diferente estaba ocurriendo con Jacob. A él le quedaba claro cuál era esa bendición y cuál era esa promesa que Dios le había hecho a su padre y a su abuelo, es decir, a Isaac y a Abraham. Entonces, Jacob quería ser el receptor de esa gran bendición. Eso es lo que él estaba buscando. Él observaba que Esaú no era el que había de hacer caso a ese llamado que Dios estaba estableciendo. Entonces, Jacob iba a ser el receptor de esa bendición y él se iba a hacer cargo de recibir esa bendición, y por eso, al observar que Esaú estaba despreciando los derechos de la primogenitura que naturalmente le tendrían que haber correspondido a Esaú, pero que a él no le importaba, entonces Jacob
era el que había de hacer caso al llamado que Dios estaba haciendo, el ser receptor de esa bendición. Entonces, aquí tenemos un motivo, un gran motivo por el cual Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú, pero no por una decisión arbitraria de parte de Dios, no por una decisión soberana, sino que Dios ya sabía cuál iba a ser la forma de actuar, cuál iba a ser el carácter de estos dos hermanos. Y por eso le revela a Rebeca lo que está diciendo Romanos 9 en los versículos 12 y 13. Le fue dicho a ella, el mayor le servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero ¿por qué Dios se lo dijo a Rebeca y no se lo reveló a Isaac? Si recordamos lo que acabamos de leer hace un momento en Génesis 25-28, la escritura dice que Isaac prefería a Esaú porque le gustaba comer los animales que éste cazaba. Y dice el mismo versículo, pero Rebeca prefería a Jacob, porque Rebeca tenía una visión espiritual que le permitía discernir cuál iba a ser el seguimiento de esa bendición que Dios le había dado a Abraham y de la cual Isaac había sido el receptor. A Isaac le estaba fallando la visión espiritual, y una manera de confirmarlo es que también le estaba fallando la visión física, por lo que vamos a leer enseguida. Pero antes de seguir leyendo, lo que está diciendo este versículo 28 de Génesis 25 es que aun si Dios le hubiera revelado a Isaac lo que Dios ya sabía que iba a ocurrir en el futuro de estos dos hermanos, muy probablemente Isaac aún hubiera persistido en darle la bendición a Esaú y no a Jacob. Entonces dice Génesis 27 a partir del versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, Hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado conforme a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Y aquí está precisamente lo que Dios ya había observado que iba a ocurrir en el futuro. Que por la preferencia que Isaac tenía sobre Esaú, él le iba a dar su bendición, a pesar de que Esaú no tenía ningún interés de seguir la bendición de aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham y posteriormente a Isaac, y la cual tendría que seguir a través de su descendencia de Isaac, que en este caso no iba a ser Esaú, precisamente por estar despreciando esa primogenitura, los derechos y bendiciones que correspondían a esa primogenitura. Entonces dice Génesis 27, versículo 5 en adelante. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Tú le llevarás la comida a tu papá y él te dará su bendición antes de morir. Entonces Jacob le dijo a Rebeca, su mamá, Mira, mi hermano Esaú es un hombre muy velludo y yo no. Es probable que mi papá me toque. Va a pensar que soy un engañador y me va a maldecir en lugar de bendecirme. Estamos viendo en este versículo 12 que Jacob está diciendo que su papá va a pensar que Jacob es un engañador. Y esto lo resalto
porque normalmente se hace mucho énfasis en que el nombre de Jacob significa suplantador o el que aventaja, el que se aprovecha, el engañador, como queriendo hacer énfasis en que él a través de engaños se aprovechó para obtener la bendición. Pero esto no es así. En realidad lo que significa el nombre de Jacob es alguien que persiste. Y ese alguien que persiste estaba persistiendo en quedarse y aprovechar esa gran bendición de la promesa que Dios le había hecho a sus padres, a Isaac y a Abraham, para que él la continuara a través de su descendencia. Entonces dice el versículo 13 en adelante. Entonces la mamá le dijo: que cualquier maldición que te haga caiga sobre mí en lugar de sobre de ti. Haz lo que te pido y tráeme las cabras. Y aquí no es precisamente que Rebeca, la mamá de Jacob y de Esaú, estuviera tratando de engañar por engañar o aprovechándose de la ceguera de Isaac, sino que debemos recordar que Dios ya le había revelado quién sería receptor de esas bendiciones. Y por eso Rebeca se apresura a hacer esto. Ella estaba entendiendo cuál iba a ser la voluntad de Dios y por eso lo hizo. Dice entonces Génesis 27:14 en adelante. Entonces él, o sea Jacob, fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y su parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Díjole:
Este ha venido astutamente tu hermano y se ha llevado tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Aquí en estos versículos que acabamos de leer, lo que está haciendo Esaú es presentándose como víctima de un engaño de su hermano. Pero recordemos que Esaú había vendido a Jacob, su hermano, sus derechos de primogenitura. Entonces, él ya no tenía derecho a esa bendición. Y no había sido engañado, porque Jacob le propuso. Pero el que tomó la decisión de deshacerse de su primogenitura con tal de comerse un plato de lentejas fue Esaú. Esaú tomó esa decisión, y recordemos lo que dijo en Génesis 25, 32 y 33. Dijo Esaú: estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Y Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Dice entonces Génesis 27, 36. Está hablando aquí Esaú. Con razón le pusieron por nombre Jacob, suplantador. Dijo Esaú: ya son 2 veces las que me ha hecho trampa. Primero me quitó mi primogenitura, y ahora me ha quitado la bendición que me correspondía. ¿No has guardado ninguna otra bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Observamos aquí en el versículo 38, cuando Esaú lo está diciendo a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición? Estamos viendo que a Esaú no le quedaba claro de qué se trataba esa bendición. No le quedaba claro que tenía que haber aprovechado con bendición los derechos que le daba esa primogenitura, lo cual Jacob sí valoró mucho, y por eso persistió en quedarse con esa bendición, porque ya veía que su hermano no tenía ningún interés en continuar con esa bendición. Dice Génesis 27, 39 y siguientes versículos: entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aquí en este versículo de Génesis 27, 40, se está confirmando lo que dice aquí en Romanos 9, versículo 12, que dice: le fue dicho a ella, el mayor le servirá al menor, que era el recordatorio de lo que Dios le había dicho a Rebeca. En Génesis 25, 23 dice la palabra: el Señor le respondió: tienes a 2 naciones dentro de tu vientre, van a nacer de ti los líderes de 2 familias y serán separados. Uno de tus hijos va a ser el más fuerte que el otro, pero el mayor servirá al menor. ¿Qué fue lo que ocurre después de esto? Dice Génesis 27, 41 en adelante: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y allí está otra reacción que obviamente no era agradable a Dios, porque Esaú quería asesinar a Jacob, siendo que tenía que tener presente que el propio Esaú le había vendido los derechos de primogenitura a Jacob. Dice el versículo 42 en adelante: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá,
¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Luego Rebeca dijo a Isaac: cansada de la vida por culpa de estas hititas con las que Esaú se casó, y si Jacob se casa con una hitita, como estas que viven aquí en Canaán, valdrá más que muera. Entonces aquí vemos otra actitud más de parte de Esaú, quien se había casado no solamente con una mujer, porque está diciendo aquí que se casó con esas hititas, que eran mujeres que no eran del agrado de Rebeca, porque obviamente ellas no creían en Dios, porque eran cananeas. Y al efecto vamos a ver qué dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 y 12 acerca de Esaú. Dice Hebreos 11, 20 y 21: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyada sobre el extremo de su bordón. Hebreos 12, en el versículo 24 al 17, dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, Dios está diciendo aquí que Esaú era un fornicario y que había despreciado la primogenitura. Pero no acaban ahí las cosas, que contrariamente a la voluntad de Dios hizo Esaú. Dice el libro de Malaquías en el capítulo 1, versículos 1 al 5. Este es el mensaje profético que el Señor envió a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor, y ustedes preguntan: ¿cómo sabemos que nos has amado? El Señor dice: ustedes saben que Esaú y Jacob eran hermanos, y que sin embargo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y el país de Esaú, que era montañoso, lo convertí en un desierto, y sus propiedades en tierra solo, buena para los animales salvajes. Aunque el pueblo de Edom diga: nos han destruido, pero reconstruiremos de entre las ruinas, el Señor Todopoderoso dice: ellos podrán reconstruir, pero yo volveré a destruir. Entonces la gente dirá que Edom es territorio perverso, al que el Señor ha maldecido para siempre. Ustedes lo verán todo y dirán: el poder del Señor va más allá de las fronteras de Israel. Esaú tenía un carácter contrario a la voluntad de Dios. Esaú quería hacer siempre su voluntad sin hacer caso de lo que Dios quería para él también. Y esa es la razón por la cual Dios lo aborreció. No fue por voluntad unilateral de parte de Dios, ni fue por su soberana decisión que hizo esta distinción Dios entre Jacob y Esaú. Aquí estamos viendo las razones claramente por las que Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú. Y no fue una elección ni siquiera para salvación, solamente era hacer caso de ese llamado que Dios había hecho a Abraham algún día y que iba a ser de bendición para todas las naciones de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Por esta razón el apóstol Pablo aclara que no por los privilegios que Dios le había permitido tener al pueblo judío y no porque el pueblo judío fuera descendientes biológicos de Abraham, ellos tendrían entrada en forma automática al reino de Dios, sino que, como hemos visto en los pasajes que leímos,
tendrían que tener arrepentimiento de sus vidas porque habían transgredido la ley que Dios les había permitido tener para que observaran que estaban pecando contra Dios. Y por eso tenían que esperar la promesa que era a través de la descendencia de Abraham, la cual se culminaría con la llegada del Señor Jesucristo. Él era la promesa que se esperaba. Esa era la promesa, el Señor Jesucristo, porque Él iba a traer bendición para todas las naciones de la tierra, porque la obra redentora que Él estaba haciendo en el momento de su sacrificio en la cruz del Calvario era para que todo aquel que tuviera fe en ese sacrificio y creyera que sus pecados podrían ser perdonados a través de esa obra redentora, entonces esos que creyeran con fe en esa obra tendrían la salvación, tendrían el perdón de sus pecados. Y eso es lo que no ha querido entender la mayor parte del pueblo judío. Por eso Dios ha permitido que haya un remanente hasta nuestros días. Y por eso también en estos últimos tiempos ha levantado hombres del propio pueblo de Israel para predicar el Evangelio. Las buenas noticias que Dios había traído con la proclamación primero de Juan el Bautista para preparar el camino al Señor Jesucristo, quien anunciaba a través de su persona, a través de su obra redentora, la salvación solamente por medio de la fe, porque a través de la fe seríamos justificados, al igual que Dios le dio la justificación a Abraham por haber creído en él. Y esta es la bendición de la palabra, y esto es lo que dice la palabra. Vamos a terminar con un agradecimiento a Dios. Padre eterno, te agradecemos este tiempo, Señor, que tú nos has permitido conocer un poquito más de tu palabra. Señor, y a través de lo que dice la misma, entender por qué está diciendo eso la Escritura. Y al habernos quedado claro el pasaje que hoy estudiamos, te agradecemos, Señor, porque nos sacas del error a los que en algún momento creímos que tal vez eso es lo que estaría diciendo tu palabra. Pero tú, al permitirnos tener el entendimiento de lo que verdaderamente dice, nos sacas del error, Señor. Y te agradecemos porque esta enseñanza también la podemos compartir. Gracias, Dios eterno, porque como dice tu palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta toda buena obra son las obras que tú has preparado de antemano, Señor, para que andemos en ella, a quienes nos has sacado del fango, Señor, por nuestras transgresiones a tu ley, por nuestras ofensas a ti, Señor. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias, Señor, por habernos dado tu misericordia. Y gracias, Señor, por darnos este entendimiento de tu palabra. Señor, te agradecemos dándote la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.